Yo también doy fe de que es imposible resistir a Ana. Cuando me llamó por primera dije, va a ser muy difícil que salga algo de aquí que sirva de nada, pero al final yo la verdad es que cuando salimos de Sagaro salí bastante más contento. O sea, no sé si servirá de algo, ¿no? Pero sí que hay, yo creo, margen para un posible acuerdo, un margen seguramente no al 100% de los que nos dedicamos a esto y de los interesados, pero sí un sector amplio. Entonces, lo que voy a intentar hacer es resumir las conclusiones que sacamos del encuentro de Sagaro, la parte en la que estamos de acuerdo y que quizá podría ser el esqueleto de una reforma, y las cosas en las que no estamos de acuerdo y que quedan por definir, ¿no? Que hay cosas que hay que seguir hablando. En primer lugar, confieso que con cierta sorpresa descubrí que en la medida en que los que fuimos allí, yo creo que sí, somos representativos del grueso de la profesión, excluyendo seguramente Cataluña, estábamos bastante de acuerdo en el diagnóstico y en las líneas principales del tratamiento, ¿no? Y en particular en cuatro grandes problemas del sistema que de alguna forma hay que arreglar. El primero es que el sistema es demasiado complicado y poco transparente. O sea, esto al ciudadano medio no se le puede explicar en media hora. Esto debería ser un requerimiento básico del sistema. En segundo lugar, la distribución de la financiación por habitante ajustado que sale de lo que tenemos es excesivamente desigual y, por lo menos aparentemente, bastante arbitraria. En tercer lugar, el sistema presenta un déficit claro de autonomía de ingreso por parte de las comunidades autónomas, les faltan instrumentos para modular sus ingresos, y en contrapartida un déficit también muy claro de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, que a su vez tiende a generar una deriva al alza del gasto, que es un problema. Y por último, el sistema no tiene un mecanismo razonable de ajuste vertical, de reparto de recursos entre los distintos niveles de la administración, y debería tenerlo. Entonces, este consenso sobre los problemas se traslada en líneas generales a las líneas que deberían orientar la reforma. Luego hay todo tipo de desacuerdos sobre los matices y los detalles, pero sí que yo creo que estábamos todos de acuerdo en Sagaro y seguramente en muchos más, en que primero hay que simplificar el sistema, segundo hay que reducir el nivel de desigualdad que presenta el sistema en términos de financiación por habitante ajustado, incluso si nos restringimos al régimen común, y mucho más si metemos en el mismo saco a las forales. Hay que dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos y, a cambio, exigirles una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto. Y hay que buscar alguna forma de dotar al sistema de un mecanismo razonable de equilibrio vertical. O sea, esto son cosas bastante generales, pero que imponen bastantes restricciones a lo que sería una reforma deseable, ¿no? No podría pasar, por ejemplo, lo que pasó la última vez, que el sistema se complicó muchísimo intentando arreglarlo y acabamos peor de lo que estábamos. O sea que yo creo que esto tiene una cierta mordiente. Otra cosa importante en la que estamos casi todos de acuerdo es que la solución de los problemas de reparto que plantea el sistema actual tiene que abordarse de una forma gradual. O sea, hasta ahora hemos tenido una serie de cláusulas de statu quo muy rígidas que han impedido que haya cambios en la distribución de recursos, y esto equivale a no poder arreglar el sistema. Bueno, pues en vez de poner cláusulas de statu quo, pongamos periodos largos de transición, pero asegurémonos que al final de ese periodo largo de transición hemos arreglado algo, no seguimos donde estamos, que es lo que nos ha pasado ya unas cuantas veces. Otro punto en el que hubo acuerdo, y esto lo desarrollará Julio en bastante más detalle que yo, es la idea de que no hace falta cuestionar el sistema foral, bastaría con arreglar y despacio el tema del cálculo del cupo. O sea que aquí también paciencia, pero algo hay que hacer. Y también hay acuerdo en la necesidad de ir desmontando, aunque con mucho cuidado, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, porque en su día, en una situación de mercados cerrados, era seguramente la única solución, pero ahora mismo está generando todo tipo de problemas y además deja a las comunidades autónomas en una situación excesivamente dependiente del gobierno central. Hasta aquí los acuerdos, y ahora los desacuerdos, que también creo que es importante acotarlos, ¿no? El principal desacuerdo, en algún sentido, algo que tenemos que negociar y que no es obvio y no tiene una solución exacta,
tiene que ver con el criterio de equidad que aplicamos en el reparto de recursos entre regiones, ¿no? La mayor parte y esto tiene una primera derivada, que es el grado de nivelación, o sea, hasta qué punto igualamos a las comunidades autónomas. Yo creo que la mayor parte de los que estábamos en Sagaró, idealmente nos hubiera gustado un sistema que nivelara al 100%, o sea, que todos fuéramos iguales en términos de recursos por habitante ajustado. Sin embargo, muchos también pensamos que esto ahora mismo no es factible. Entonces, pues se puede admitir una modesta desigualdad en el reparto, pero que sea modesta, o sea, que no vaya muy lejos. Hay una segunda cuestión muy relacionada, que es, bueno, si no podemos llegar a la igualdad total, pues la mayor parte de nosotros, con alguna excepción, y Luis Ángel después explicará la posición contraria, es que, bueno, la desigualdad que pueda quedar en el sistema, que refleje la desigualdad de origen. O sea, que si no llegamos a la igualdad total, lo que quede sea, pues, parte de la desigualdad que hay en la recaudación tributaria por habitante ajustado en principio, ¿no? O sea, que las comunidades más ricas y contribuyen más, pues tengan algo más de financiación. O sea que esto vendría a ser la conclusión de que hay un acuerdo casi general, pero con objeciones fuertes por algunos, de que lo que aquí se llama el principio de ordinalidad es una restricción razonable que el sistema debería respetar, con una acotación, que es que el sistema, el principio de ordinalidad no impide la nivelación total. O sea, la nivelación total sería consistente con el principio de ordinalidad. Después hay una serie de puntos en los que tenemos que seguir hablando sobre cómo hacerlo, porque aunque haya acuerdo en los objetivos, hay diferencias en la forma de hacerlo, y hay uno muy importante, que tiene que ver con la mejor forma de dotar a las comunidades autónomas de un mayor control de sus ingresos. O sea, cómo les damos más margen de maniobra sobre los ingresos, porque aquí hay bastantes restricciones. Entonces, en Sagaró salieron 3 propuestas, pero no hubo acuerdo sobre los méritos de cada una. Una es ceder a las comunidades autónomas la capacidad normativa colegiada sobre los tipos de gravamen del tramo autonómico del IVA y de los impuestos especiales. Otra sería la cesión a las comunidades autónomas del 100% del IRPF a cambio de la recuperación del IVA y los especiales para el Estado. Y luego se habló también de ceder la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y en otras cuestiones. Y insisto, no ha habido acuerdo, y posiblemente haya otras vías de hacerlo, pero de alguna forma hay que buscar para dar más autonomía de ingreso a las comunidades autónomas. Un tema relacionado con también, en el que no hay acuerdo, es cómo dotar al sistema de un mecanismo de equilibrio vertical. O sea, si hace falta reajustar entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿cómo lo hacemos de una forma sensata y que no genere incentivos perversos, ¿no? Y luego otro tema sobre el que tenemos que pensar, y no hubo un acuerdo en absoluto, es ¿cuál es la mejor forma de articular las negociaciones para maximizar la probabilidad de que haya un resultado razonable, ¿no? Porque algunos de nosotros pensamos que una negociación entre 15 es muy difícil que pueda llegar a un resultado sensato, y que sería mucho mejor trasladar la discusión al Parlamento. Y es una discusión entre 3, 4 o 5 partidos y no entre 15 comunidades autónomas, pero hay gente que piensa que es muy, muy importante que las comunidades autónomas estén en todas las fases del proceso de negociación. O sea que esto también tenemos que seguir puliendo. Y con esto acabo. Nos quedan 2 puntos específicos, el de las forales y el de las restricciones de ordinalidad e igualdad, y luego abrimos a los asistentes, porque lo que nos interesa fundamentalmente es vuestra reacción y vuestros puntos de vista. Gracias.